Hola y bienvenidos a el podcast Ecos del Coliseo. El tema de hoy será sobre la arquitectura romana, donde indagaremos esta cultura cuyo legado aún perdura en estos días. Estamos acompañados de mis compañeros, los cuales nos contarán un poco sobre su tema. Ellos son Miguel Ángel, con los temas de la ciudad romana y sus iconos arquitectónicos; Sofía, con la tipología arquitectónica; Génesis, con nuevas tendencias y la decoración; y por último yo, Itzel, les hablaré de la ornamentación y junto con Sofía un poco de los monumentos funerarios. Empecemos. Miguel, ¿nos quieres hablar un poco sobre lo que fue la ciudad romana? Claro que sí. Roma era la capital de Italia y esta se ubica en la costa oeste de la península itálica, en las riberas del río Tíber. La sociedad romana era principalmente urbana. Sus ciudades tenían centros de comunicaciones, religiosos, políticos, burócratas y comerciales. La ciudad romana permitía que otras poblaciones ya existentes en ese lugar se pudieran quedar, claro, de manera pacífica, en donde respetaba a su gente, tanto las de clase baja, nobleza y sus gobernantes, y otros, pues, como a la vieja escuela, los tomaban por la fuerza a sangre fría. Claro, estas ciudades tenían sus nombres catalogados por los romanos. Los primeros eran los foederatae, conocidos por tener igualdad en condiciones que los romanos. Los romanos no tenían control sobre este tipo de ciudades. Gran parte eran regidos como originalmente eran. Los liberae et immunes, que estaban libres sin pacto previo. O sea que sí, son iguales a los foederates, pero estas ciudades aún eran parte de Roma, no eran completamente independientes. Roma sí les ponía condiciones, no eran 100% libres. Aquí el gobierno y la política, ahí sí era regido por los romanos. Los Dedicticeae, estos ya eran los que literalmente tomaron su ciudad, la destruyeron y la reconstruyeron a la imagen de los romanos. Estos se dividían en dos, en colonias y municipios. Estos casi eran iguales, solo que la única diferencia es que los coloniales tenían más un sentido militar, mientras que los municipios eran más tipo que más gente vivía ahí. Y bueno, algunas ciudades, construcciones importantes que había en Roma eran la Fontana di Trevi, el gran conocido Coliseo de Roma, el Panteón de Agripa, que más adelante se les va a contar detalles de estos, la Plaza del Campidoglio y la Plaza Navona. Hablando del Coliseo, creo que más adelante nos vas a platicar un poco sobre qué era el anfiteatro, ¿verdad? Así es. Sí. Wow. Yo más que nada les voy a hablar sobre la arquitectura romana y sus tipologías, pero más adelante. Antes de terminar con el tema de Miguel, hay que hablar sobre la línea de tiempo, de cuándo sucedió. Y si tomamos una línea de tiempo bastante cortita, el auge de estas ciudades ocurre desde el siglo I a.C. hasta el IV después de Cristo, marcando lo que fue el esplendor del Imperio Romano. Ahora sí, creo que sigue Sofía. Nos vas a hablar sobre las tipologías de la arquitectura romana. Primero que nada, lo desglosé como en 5 tipos de arquitecturas, porque cada una tiene como muchas cositas chiquitas que lo complementan. Por ejemplo, en la arquitectura religiosa, los templos se inspiraban en los griegos. No nada más en la arquitectura religiosa, también en la civil y pública y en la infraestructura. En la de espectáculos es completamente diferente. La diferencia principal de que los templos griegos tenían un pórtico con muchas entradas, entonces la romana era solamente una entrada principal. Y no sé si se acuerdan que en una clase con una arqui vimos lo que era el frontón. Sí, bueno, de la romana y de la griega empezaron los frontones, que son como que lo que más te impacta al verlo, porque suelen tener conflictos bélicos. Ajá, te van contando historias. Ajá, algo representativo del edificio. Sí. Y algún ejemplo sería el templo de Júpiter en el Capitolio de Roma. Aquí hay una imagen. Arriba. Ahora la arquitectura civil y pública está diseñada para la administración y la vida cotidiana de los ciudadanos. Las basílicas también, pero yo creo que entran un poco más en las religiosas, ya que eran grandes edificios rectangulares utilizados como tribunales y o reuniones políticas. Son más religiosas porque donde estoy investigando, la religiosa, la basílica más conocida hoy en día es la de San Pedro, que también la dibujamos en nuestra carrera, la Basílica de San Pedro. Puro puntillismo. Puro puntillismo. Tiene muchísimos detalles. Nosotros lo comprobamos.
Sí. La Basílica de San Pedro, y es totalmente religiosa, ya que hoy en día es un lugar de su papá. De su papá. Wow. Y tiene, hoy en día, tiene el cuerpo de la tumba de San Pedro. Ojo ahí. Otros ejemplos sería la Basílica de Magencio y Constantino. También estaban los foros, que eran plazas centrales rodeadas de edificios administrativos y o comerciales, como el Foro Romano. Las termas, que eran baños públicos con espacios para hacer sus propias necesidades. Sí. Gimnasios y bibliotecas. Un ejemplo sería las termas de Caracalla, que de hecho ese es el nombre de uno de los gemelos que está en la película de Gladiador 2. Ah, sí. ¿Cuál de los dos? Es que creo que los dos son malos, así que sí, uno de los dos. Pero sí, los dos son muy malos. ¿Y qué les puedo decir yo de las termas? Que tenían diferentes zonas para baños de agua caliente, agua templada, agua fría, gran piscina al aire libre, un área para ejercicios físicos, y sí, las bibliotecas, que eran dos, una en griego y otra en latín, y espacios de recreación para los visitantes. Wow. Pasando a la arquitectura de espectáculos, que es la que me gusta. Estaban los teatros, lo que mencionamos. Así es. Ahorita vamos a hablar de Gladiador 1 y 2. Los teatros, que eran semicirculares, basados en el modelo griego. Lo griego tuvo mucha influencia en lo romano. Bueno, casi se calcaron. Ajá, o sea, tenían mucha influencia entre los dos. No tiene tanto que ver con la arquitectura, pero los dioses eran casi lo mismo, pero nada más con diferentes nombres. Sí. Bueno, los teatros, que eran, pues como lo dije, del modelo griego, pero con estructuras autoportantes, y un ejemplo sería el Teatro de Marcelo. Los anfiteatros, que eran ovalados y usados para los combates de gladiadores, como el Coliseo de Roma. Lo que mencionó Miguel. De eso yo tengo que decir que en Gladiador 2 se exageró los espectáculos que podía haber, ya que había venaciones y naumaquias. Las venaciones eran las casas que ponían a los gladiadores a pelear con animales exóticos, leones, osos, cocodrilos, a veces hipopótamos. Y la naumaquia eran conflictos navales que utilizaban alrededor de 30 barcos, semibarcos. Entonces lo que se hacía era que peleaban, en eso sí eran exclusivamente esclavos y pues gente pobre que agarraban para deleitarse. Para el entretenimiento del emperador. Y las naumaquias, lo que digo que en Gladiador 2 exageraron es que hay una parte donde se ve una y que hay tiburones, que claramente no puede haber tiburones. Entonces, no, pésimo. Reprobamos Gladiador 2. Bueno, la arquitectura de infraestructura eran obras que facilitaban el funcionamiento del imperio. Los acueductos llevaban agua de las ciudades. Un ejemplo sería el acueducto de Segovia. Los puentes, como el puente de Alcántara en España. Las calzadas, vías que conectaban todo el imperio, como la vía Apia. Y la arquitectura doméstica, que se divide en tres, que es la domus, que eran casas familiares para gente rica, con un atrio central, como la casa de los Betty de Pompeya. La insuale, que son edificios de apartamentos para la clase baja en las ciudades, o sea, vivían todos así que juntitos. Bien pegados. Ajá. Y las villas, que eran mansiones rurales de los aristócratas. Y así, amigos. Bueno, yo les voy a hablar también sobre la arquitectura funeraria, que para los romanos reflejaba estatus y creencias. La inhumación era común desde el siglo II después de Cristo, impulsó la construcción de hipogeos, sarcófagos esculpidos, mausoleos monumentales y catacumbas cristianas, que más adelante va ahorita Lu, creo. Les voy a explicar un poco y sobre ella sabe los más tipos. de eso. Y las tumbas estaban ubicadas fuera de las ciudades, incluían nichos y frescos decorativos. Como ejemplos tenemos el mausoleo de Adriano y la tumba de Cecilia Metela, incluyendo la arquitectura funeraria posterior. De los tipos más importantes, por así decirlo, que vamos a mencionar son los columbarios, mausoleos y las catacumbas. Empezando por los columbarios, que eran estructuras subterráneas con nichos. Los nichos sí mencionaste. Ajá, con nichos para urnas funerarias, comunes en la época imperial. Estos eran usados principalmente por familias de clase media y baja. Luego tenemos los mausoleos, los cuales eran edificios monumentales destinados a personajes importantes.
Como Sofi mencionó, destacaba el mausoleo de Augusto y el mausoleo de Adriano. Y por último tenemos las catacumbas, los cuales eran cementerios subterráneos usados principalmente por cristianos y judíos. Los más famosos son las catacumbas de San Sebastián y San Calixto. Donde yo investigué, vi que la cremación era muy usual, pero de cierto tiempo que empezó el cristianismo y todo eso, la gente empezó a dejar de querer que su cuerpo fuera cremado, ya que empezaban a creer en la resurrección. Vaya, el cristianismo destruyendo creencias de tiempos inmemorables. Así es. ¿Y qué más les iba a decir? De las catacumbas. Las catacumbas eran para la gente más pobre, ya que significaba estatus el tener tu propia tumba, ¿sí? Como lo ha sido siempre. Se había mencionado que también había pirámides, ¿no? Sí. También como que ellos tuvieron sus pirámides y eran, pues, como Sofi dice, de estatus un poco más alto, para personas más importantes. Pero las catacumbas empezaban a hacerlas gracias a que pues, la gente se dio cuenta de que les salía muy caro. Entonces solamente empezaron a hacer pozos subterráneos hasta que se fueron dando las mismas catacumbas y ahí tenían enterrados a sus familiares, a la gente que conocían. Pues casi era como los archivos en bibliotecas, simplemente ya sabes, pero en vez de ver papeles, ves un cuerpo. Ajá, un ejemplo bastante gráfico, si se lo quieren imaginar. ¿O no? ¿O no? Tal vez no. Bueno, seguimos, creo que Génesis, nos vas a hablar sobre las nuevas tendencias, cambiando mucho el tema. Demasiado. Sobre las tendencias, pues muchas de las que surgieron en esta época las seguimos usando actualmente porque hicieron grandes avances. Y pues ya sabemos que pues, es muy influyente hasta nuestra época. Y dejó ese gran legado, ya que varían desde la política, el arte, la urbanismo. El urbanismo, sí. Y pues de la arquitectura. Principalmente lo que ya mencionamos, construyeron templos, teatros, puentes, arcos y acueductos. También desarrollaron técnicas arquitectónicas que se siguen usando en la arquitectura y en la ingeniería civil, como los arcos, las cúpulas, las vigas, las columnas. Las bóvedas también entran. Lo que yo investigué, sí. También las bóvedas. Puentes, etcétera. Y ahora enfocado un poco más en las artes, ya que la pintura y la escultura se caracterizaban por ser más realistas. Sí. Y de esto derivó o inspiró el Renacimiento. Y pues un poco de urbanismo, pues que ellos empezaron a planificar las ciudades con trazados y diseños geométricos. Pues sí, podemos verlos, creo que fue en un mausoleo. Era cuadrado de abajo y en la parte de arriba era circular. Y se veía bien, la verdad, estaba muy padre todo lo que menciona Gene de figuras geométricas, la arquitectura, la escultura, el urbanismo, ¿verdad? También ya tenían muy bien planificado todo el urbanismo. Y queda muy simétrico. Sí, creo que ya por último vamos a hablar un poco de la ornamentación, que en Roma era un reflejo de poder, riqueza y la influencia cultural del imperio. Se aplicaba en arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas y estaban muy inspirados en lo que fue la influencia griega y también un poco de lo oriental. Así que empezamos... también. Empezamos un poco con esto. ¿Qué podemos mencionar? Bueno, lo primero, la arquitectura y sus relieves decorativos, como son los capiteles y las columnas, las cuales son influenciadas por los órdenes griegos, que es el dórico, el jónico y el corintio, siendo el corintio uno de los más usados, pero creo que también los romanos, como por así decirlo, no sé si se podría decir inventaron, pero surgió lo que es la toscana y el combinado. Un breve paréntesis, el orden toscano era una versión simplificada del orden dórico en Grecia. Luego tenemos los mosaicos y frescos que, como Sofía mencionó, de las villas. Estos mosaicos decoraban villas y edificios públicos con paisajes, escenas mitológicas y figuras geométricas. En nuestro vasto conocimiento de esa
basílica tiene muchos detalles y Demasiados. o sea, de que de este lado tiene unos ángeles Y que es están sí, haciendo así. porque Y tenían luego los así. ángeles, creo que también tenían un reloj, Ujú. pero tenían las columnas Sí, y todo. y luego también en todo lo que es el frente, creo que arribita del frontón, o lo que vendría Sí. siendo como que el frontón de la basílica, son puras personitas de que, la verdad no sé qué están haciendo, Tienen pero tienen distintas puras poses, de ajá. que una tiene una espada y le está haciendo así, y lo otro le está haciendo así, entonces es como que dibujar todo eso y ver todo el detalle que le metieron, es como que... Y también lo que mencionan de que escribían casi todo también, Sí. porque también está escrito En honor del príncipe de los apóstoles, Pablo V, burgués, romano, sumo pontífice, en el año 1612, séptimo de un pontificado. wow. Wow, pensé que iba a decir algo mal. Yo también. Bueno, siguiendo con el tema, también en los baños y palacios, para que sepan, tenían revestimientos de mármol. O sea, y también lo que nosotros utilizamos mucho hoy en día, que es la combinación de colores, ellos también lo utilizaban y también utilizaban las texturas. O sea, ellos buscaban un balance de colores y texturas a su vez. Sí, con virutas en piedra, ¿no? Hacían eso. Sí, creo que sí. O sea, Ah. Dios mío, un chorro de ¿Sabían que el Coliseo lo han usado como cantera para otros edificios? para cantera. ¿Por qué? Pues no sé. O sea, no sé, ¿verdad? Pero, o sea, han estado tomando partes de las ruinas de lo que es el Coliseo para darle toques a otros edificios de la actualidad. ¿Y sabes a qué otros edificios o no? Pues no, pero ahorita te investigo. Ah, bueno. Denme Muy un bien. segundo. Bueno, vamos a seguir hablando de esto en lo que Claro. Sofi nos investiga. Bueno, siguiendo con el tema, ahorita Génesis nos habló un poco sobre el arte y la escultura. Yo les voy a hablar también de la escultura, que se identificaba mucho por retratos realistas, como bustos de emperadores, senadores y ciudadanos ilustres. Las esculturas monumentales, como las estatuas ecuestres o los colosales, como la de Nerón o Constantino. También les vamos a poner aquí las imágenes de eso. Decoración en sarcófagos, que son los relieves con escenas mitológicas o funerarias, como los sarcófagos de los labores de Hércules, que como ya mencionamos también, contaban sus historias, por así decirlo. ¿Los querías mencionar? Sí, qué rollo. Se utilizó en la Basílica de San Pedro. ¡Oh! Mira, Todo se conecta, sí. Dice, muchos bloques del travertino y mármoles del Coliseo se utilizaban en la construcción de la nueva basílica en el siglo XVI. No es tan nueva, pero sí. Y también se utilizó para el puente San Angelo. Se utilizó para la restauración y utilizaron las piedras del Coliseo. No sé qué tan legal sea eso. No era una reliquia, una reliquia no. Una maravilla. Es una de las 7 maravillas del mundo. ¿Pero del mundo antiguo o del mundo actual? Investigaremos. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Ah, sí, aquí lo ponemos. No, según yo es antiguo, porque, pues hablando de más temas, de verdad, las reliquias del mundo antiguo, yo me acuerdo de haber visto que el Coliseo es el único que sigue en pie, porque uno es el de Alejandría, Los jardines también. los jardines colantes de Babilonia, pero esos no están comprobados que existieron. No se tiene Entonces, prueba. pero sí es de que el faro de Alejandría y no sé qué, pero la mayoría de ellos se ha caído o se ha derrumbado gracias a, pues, fenómenos naturales. ¿no? Sí. Y según yo el Coliseo es el único que sigue en pie, saqueado. Ahorita creo que Miguel nos mencionó sobre el urbanismo, aparte de Gene, pero Miguel nos dijo sobre que eran simétricos. Bueno, yo les vengo a hablar un poco sobre la ornamentación en el urbanismo. Como fueron las fuentes y ninfeos, que son decorados con esculturas y relieves, como es la fuente de Trevi, que creo que justo al inicio lo mencionamos. La fuente de Trevi, de origen romano. Los arcos triunfales como el de Tito o el de Constantino, que también mencionamos. Y los jardines ornamentales con estatuas, estanques y pérgolas en villas como la de Adriano en Tivoli. Ahora, por último, para terminar el tema de la ornamentación, tenemos las artes decorativas, que también tenían los objetos de lujo como las cajas de marfil, los vasos de cristal soplado y camafeos de piedras preciosas.
la joyería y metales preciosos y los instrumentos musicales y el mobiliario, que fueron decorados con bronce, madera tallada y mosaicos de marfil. Así que pues ya sabemos que ellos metían mucho detalle. Y ya por último, pues podemos decir que la ornamentación no solamente embellecía los espacios, sino que servía, como dijimos, una manera de expresar el poder, la religión y la cultura. En caso de materiales, los romanos solían utilizar mucho la piedra, el ladrillo, hormigón, entre otras cosas tales como el estuco, tejas planas para los techos, también curvas en caso de que un cambio, Sí. madera para las cubiertas de los templos, vigas tanto de madera, carrizo y enlucido para los techos interiores de las viviendas. Y también como en lo griego, igual que lo mismo que hemos dicho todo este rato, los griegos y los romanos utilizaban mucho las columnas, no solo de soportes como hoy en día, sino que también de decoración. Porque sabemos que las columnas son bastante decorativas, tenemos muchos ejemplos. Y pues sí, yo creo que eso es todo. sí, Por el día de hoy, que es todo. de Ecos del Coliseo. Ecos del Coliseo, no se olviden. Síganos. Síganos en nuestra página. Muchas gracias por la atención. Esperemos les haya gustado este podcast, esperemos Que hayan aprendido algo. Y que saquemos un 10. que se les quede algo, no sé, cualquier Especialmente cosa. el 10. Que saquemos 10. Y que se hayan interesado mucho sobre la arquitectura romana. Que recuerden que la arquitectura romana tiene mucha influencia en la arquitectura griega. Así es. Y ya. Yo creo que eso es todo. Muy bien, nos Muchas despedimos. gracias. por Adiós. vernos. Bye. 30 minutos. Ay, güey, déjenme pongo Ponle vivo la vida. al inicio. Bueno. Pon viva la vida. Pero bueno, ¿qué más podemos decir sobre la arquitectura funeraria? ¿Qué más puedo decir? Tú dime. Bueno, déjenme les digo. Ahí va a haber un corte. Ahí va a haber un corte. En especial, como dijo, los detalles. Se debieron llevar muy buenas Mucho horas de tiempo, sí, casi. demasiado. Ya sé lo que significa. ¿Qué significa Dice, in honorem principis apostolorum, no, mejor no lo leo.